hacer la práctica, que es lo que nos interesa. Bueno, eso ya saben. Algunas estadísticas ahí en el país estábamos en el, creo que 20%. Así es que hay un largo mercado y una larga demanda a futuro de gente que sepa de producción sexual. Bueno, hay un poco alguna estadística que se desarrolló años atrás por ese proveedor de servicios suizo que quería de alguna manera determinar cuándo es que IPv4 va a desaparecer, entre comillas, del tráfico en Internet, y según eso en el 2025, o sea, el siguiente año, deberíamos tener ya 100% de IPv6 y 0% de tráfico de IPv4, cosa que realmente no llegó a pasar eso. De hecho, en este año deberíamos estar en el 98%, según ese estudio, ¿no? Esa predicción que se realizaron años atrás. ¿Ya? Entonces, no es verdad, apenas estamos con los valores reales de medición entre el 2017 y el 2018, ¿no? Porque si vieron estamos en el 42, o sea que estamos aquí más o menos. Todavía tardaremos algunos años más. La idea sería tener solamente IPv6 por las ventajas que existen y que ya, bueno, la mayoría ya conoce, y los que no conocen ya van a ir viendo ahí, que es muy interesante. Ahora, como todavía tenemos los dos tráficos trabajando, valga la redundancia, necesitamos mecanismos de coexistencia entre los dos sistemas de direccionamiento, que no son compatibles. O sea, yo no puedo hacer que directamente una red IPv6 se comunique con una red IPv4. Eso no es posible hacer. Por eso es que hay mecanismos que se han desarrollado, ¿no? Ya. Al día de hoy hay muchísimas más formas en las que se pueden implementar o que se pueden tener coexistencia. Una de ellas, y la que más se está utilizando a nivel de los proveedores, es el NAT64, que es como se llama, ¿no? De hecho, ese es el trabajo de investigación, ya les voy a poner ahí. Tienen que ir a investigar e implementar NAT64 en un escenario de GNS3. Entonces, en el equipo que ustedes quieran, se pueden hacer con Cisco mejor, se pueden hacer. Yo les recomendaría que hagan con BIOS, porque ahí ya está listo todo. En Cisco tocaría buscar alguna versión de sistema operativo que soporte NAT64. Entonces, el iOS que usamos nosotros, ese no soporta. Tocaría buscar alguna versión que sí soporte. En Cisco ya los comandos se conocen, en BIOS habrá que investigar un poco. O alguna otra, de hecho creo que en MikroTik también la última versión soporta ya NAT64. Pero no es solamente NAT64, porque para que funcione tiene que haber DNS64 también. O sea que ustedes ahí tendrán que implementar también DNS64. ¿Ya? Entonces, aquí en IPv6 NAT, nosotros tenemos la idea de NAT, de la capacidad de un sistema para traducir una dirección pública en una dirección privada. ¿Ya? Como ya saben, en IPv6 no hay direcciones privadas como tal. Todas las direcciones, en principio, todas son públicas. O sea que no, porque además no hace falta, no hay tantas direcciones que realmente no hace falta. Claro. Entonces, bueno, ahí están algunas de las opciones. La primera forma de tener interoperabilidad o intercomunicación entre los dos sistemas es hacer dual stack, que eso es lo que se viene haciendo más de 15 años, pensaría yo. El dual stack es tener dentro del equipo los dos stacks, o sea, IPv4 e IPv6 directamente configuradas. Las máquinas Windows desde Windows 7, me parece, ya son dual stack. En Linux hace 15 años más, desde que empezó a desarrollarse IPv6 ya era dual stack. Los equipos obviamente ya depende de la configuración. El tema ahí es que, por un lado, el consumo de los recursos, ¿no? Porque se necesita doble espacio de memoria. Un espacio de memoria para la tabla IPv4 y un espacio de memoria para la tabla IPv6. O sea, yo no puedo tener un solo espacio donde tenga mezclada la información. Y entonces, si es que ya configuramos, por ejemplo, se me ocurre, configuramos un protocolo, no sé qué se me ocurre, BGP ya. Y entonces yo tengo, trabajando en dual stack, BGP utiliza, que ya vamos a ver más adelante, el protocolo BGP, así como otros protocolos, utiliza 3 espacios de memoria. Una tabla de vecinos, una tabla del protocolo y una tabla de rutas. Entonces, si hago dual stack, significaría que necesitaría 6 espacios de memoria. 3 espacios de memoria para IPv4 y 3 espacios de memoria para IPv6. Entonces, ahí ya dependerá fundamentalmente de los recursos del dispositivo, ¿no?
En el computador no es mucho problema, porque lo común ahora es tener mínimo 8 GB de memoria RAM, una computadora básica, ¿ya? Y si no hay 8, 4 al menos, 4 GB de memoria RAM. Que yo sepa, no existen computadoras con 2 GB de memoria RAM actuales. O sea, lo mínimo que comercialmente venden es 4 GB y de ahí para arriba. Entonces, en el dispositivo final de usuario, en el computador como tal, pero en una cámara IP ya no es eso. O sea, en la cámara IP hay una cantidad de memoria muy limitada. En un teléfono IP hay una cantidad de memoria muy limitada. ¿Sí? No sé, en una de las últimas tarjetas de automatización o en los PLCs hay un espacio de memoria muy limitado. Entonces, ahí ya no tiene mucho sentido implementar dual stack porque puedo generar un problema. Estoy consumiendo la memoria para el tráfico de IPv4 y IPv6 y no hay memoria para que la cámara IP tenga que hacer lo que tenga que hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Se puede hacer? Sí, pero hay que analizar en qué escenarios se pueden hacer. Ya. Lo ideal sería que a nivel de usuario final se tenga, en los próximos años tengamos trabajando solamente IPv6, porque como digo nuevamente, por muchas ventajas que vamos a ir analizando. Si se acuerdan, a diferencia de IPv4, en IPv6 hay menos campos dentro de la cabecera, lo que significa que el router va a tardar menos en procesar un paquete de IPv6 que en procesar un paquete de IPv4. ¿Ya? En IPv4 habían, se acuerdan, 12 campos sin el campo de las opciones, porque finalmente el campo de las opciones nunca se llegó a utilizar. Ese sí, la verdad nunca se utilizó. Entonces, finalmente hay 12 campos. En la cabecera IPv6 hay 8 campos. Entonces, a pesar de que el tamaño de la cabecera es mucho más grande, porque en IPv4 es 20, en IPv6 es 40. Pero el tema es que el router tiene que procesar menos. En IPv6 procesa apenas 8 campos y en IPv4 procesa 12 campos. Entonces, eso también hace que obviamente sea mucho más eficiente el enrutamiento y el acceso a la información a través de IPv6. De hecho, está comprobado. O sea, si uno se pone en el ejemplo más clásico, si un usuario navega por IPv6, va a sentir que navega mucho más rápido que navegar por IPv4. Y fundamentalmente, entre otras cosas, es por el tema de la cantidad de campos que tiene que procesar la cabecera. ¿Ya? La otra manera en la que se puede tener un mecanismo de coexistencia es el manejo de túneles. Un túnel no es nada más que encapsular un paquete en otro paquete o encapsular un protocolo dentro de otro protocolo. Eso es un túnel básicamente. Un protocolo dentro de otro protocolo. Entonces, en redes cuando hablemos de un túnel es que yo tengo mi PDU con cabeceras de varios protocolos. En este caso, cabeceras de 2 protocolos. Entonces, la forma más simple es utilizar un túnel 6 to 4, así es como se conocen. Y si uno se pone a investigar, hay muchísimas formas de implementar túneles, pero esto es lo más fácil. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo tengo un paquete IPv6 que tiene una cabecera IPv6, ¿ya? Y que tiene que atravesar una red IPv4. Entonces, ese paquete nativamente no lo va a poder hacer, ¿no? Porque la red es IPv4 y el paquete es IPv6. No son compatibles, no es posible nativamente enviar un paquete IPv6 sobre una red IPv4. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y ahí es donde aparece esto del término de túnel, ¿no? Le añado una cabecera. ¿Qué cabecera? Una cabecera del protocolo de la red de transporte. Si la red de transporte es IPv4, ¿qué me tocaría hacer al paquete? Ponerle una cabecera IPv4. Y ahí obviamente ya puede transportarse sin ningún problema, ¿ya? De alguna forma se incrementa la cantidad de bytes, obviamente, ¿no? De la cabecera, porque por defecto la cabecera IPv6 tiene 40, IPv4 tiene 20. Finalmente este paquete dentro del túnel tendrá 60 bytes, ¿no? Claro, ya. 40 de IPv4 y 20 de IPv6. Perdón, 40 de IPv6 y 20 de IPv4, ahí están los 60 bytes. Siempre y cuando el tráfico vaya por un túnel 6 to 4. Y hay otras opciones, ¿no? Ahí está la opción de los túneles Grey. Ya, ahí está un poco el detalle de lo que les estoy hablando. El dual stack, ya saben tener 2 veces la misma pila. Windows ya lo soporta hace tiempos. Y Linux también, ¿no? Ahí está. Entonces en Linux, en Windows es más claro, ¿no? Ahí dirección IPv4 y dirección IPv6. Y ahí también en Linux, ¿no? Y net es la dirección IPv4 y net 6 es la dirección IPv6. ¿Ya? Y ahí está el tema de lo que estamos conversando, ¿no? De hecho, hay un RFC, hay un documento que
normaliza o documenta cómo es que se utiliza. Entonces, lo que básicamente se hace es poner una cabecera adicional IP versión 4 dentro de la red de transporte. Y la otra manera es utilizar un túnel GRE. ¿Sí? Entonces, otra forma de hacer lo mismo, si no quiero utilizar túneles 624, puedo utilizar túneles GRE. Protocolo de encapsulación general es lo que traduce eso, ¿no? La cabecera del protocolo GRE es de 24 bytes, porque si yo quisiera hacer lo mismo, es decir, tengo la necesidad de pasar un paquete IP versión 6 por una red IP versión 4 y ya no voy a utilizar 624, sino voy a utilizar GRE, entonces igualito no. Tengo nuevamente aquí mi paquete IP versión 6. El paquete IP versión 6 tendrá una cabecera IP versión 6, el paquete original. Y entonces en GRE hay dos cabeceras que se añaden. La cabecera GRE como tal, que es de 4 bytes, y una cabecera nueva IP versión 4, que ya sabemos es 20 bytes, ¿no? Entonces la cabecera GRE es solamente de 4 bytes. Y entonces ahora toda la información de control sería la cabecera de IP versión 6 más la cabecera GRE más la cabecera IP versión 4, que sería 64 bytes. 64 bytes porque 40 bytes es de IP versión 6, 20 bytes es de IP versión 4 y 4 bytes de la cabecera GRE. ¿Ya? Entonces, ahí ya depende de lo que se quiera utilizar. En algunos casos es más fácil y más rápido el despliegue de 624, en otros casos es... bueno, hay sus ventajas, ¿no? Y una de las ventajas es que GRE soporta multicast, por ejemplo, cosa que no soporta 624. ¿Ya? Entonces... yo podría, en los casos que necesite transportar tráfico multicast, de hecho, GRE se utiliza cuando yo quiero tener una VPN IPsec en el que necesito enviar tráfico multicast. Entonces, si quiero enviar tráfico multicast dentro de un túnel IPsec, la única forma es el túnel IPsec enviarlo dentro de un túnel GRE. ¿Ya? Entonces, esa es una forma en la que se puede utilizar. Bueno, y hay un sinnúmero de maneras, ¿no? En el siguiente semestre hemos de revisar estas técnicas que están aquí, que se conocen como servicios 6PE. De hecho, hay dos servicios basados en MPLS, 6PE y 6VPE, ya que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Solamente que la idea es que, si se dan cuenta, en las dos primeras redes, el núcleo de la red es solamente IP versión 4. Y en la última implementación, el núcleo es MPLS IP versión 4. Así funcionan las redes de transporte de nuestros proveedores. Finalmente tienen MPLS. Entonces, sobre MPLS hay unas técnicas que están ya definidas, que es la técnica 6PE y la técnica 6VPE. Esas son las dos técnicas para hacer coexistencia de IP versión 6 sobre IP versión 4. ¿Ya? Bueno, hay algunos pequeños detalles que ya hemos venido conversando. La dirección IP versión 6, recuerden, tiene 128 bits, segmentados en 8 grupos de caracteres hexadecimales. Esos grupos, cada grupo tiene 8 números hexadecimales, perdón, 4 números hexadecimales. Esos 4 números hexadecimales se conocen como hextech. ¿Ya? Están separados por 2 puntos. Y en principio el 50% de la dirección corresponde al prefix ID y el 50% restante corresponde al interface ID. El interface ID es lo que nosotros en versión 4 conocemos como la dirección de host y el prefix ID es lo que se conoce como la dirección de red. Nada más. ¿Qué más por ahí? Bueno, ahí está el formato general completito de la dirección. De hecho, la dirección tiene 32 dígitos hexadecimales, ¿sí? Que ya sabemos que no se escriben los 32 dígitos hexadecimales, hay unas reglas para comprensión de escritura, ¿ya? Entonces, veamos, ahí estaban las reglas. La primera regla es que todos los ceros a la izquierda de un dígito hexadecimal se pueden omitir. O sea, si yo tengo una dirección IP versión 6 que tiene, no sé qué se me ocurre, vamos a poner ahí un ejemplo. Veamos que yo tengo la dirección 2001, 2.0001, 2.0002, 2.00A1, 2.0009, 2.9999,
Acuérdense que tienen que haber 8 grupos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltan 2. 0, 0, 0, 0. 2.000, no sé qué será, F ya. Digamos que ahí estarían los 32 dígitos hexadecimales, ¿no? Acordarse que cada 4 dígitos hexadecimales, esos 4 números hexadecimales, se conoce como hextech. Hextech. ¿Ya? O sea que la dirección IP versión 6 tiene 8 hextech. Y cada hextech tiene 4 números hexadecimales. Ahí están los 32 números hexadecimales. Y si multiplican 32 por 4 les va a dar 128 bits. Ya, entonces cada hextech tiene 16 bits. Aquí hay 16 bits. ¿Por qué hay 16 bits? Porque ya saben que cada número hexadecimal se representa con 4 bits. Como hay 4 números hexadecimales, 4 por 4, ya ni siquiera me responde. Ya saben ustedes. ¿Ya? Entonces, uno puede pensar que se debería escribir así, sí y no, porque se puede comprimir. Hay reglas de compresión de escritura. Y la primera regla dice que todo dígito, todo cero a la izquierda de un dígito hexadecimal se puede omitir. O sea, en este caso, ¿cuántos ceros tengo a la izquierda en este caso del primer dígito? 3, ¿no? O sea, que todo esto se podría omitir. Todo esto de aquí se podría omitir. Estos 2 ceros se podrían omitir. Estos 3 se pueden omitir. Aquí no hay ningún cero, ya no se va a omitir nada. Aquí no se puede omitir todo, ¿no? Entonces vamos a omitir esto de aquí. Y aquí se omite eso de ahí. O sea que finalmente la dirección se podría escribir de la siguiente manera: 2001, 2.1, 2.2, 2.1, 2.9, 2.9, 2.0 y 2.f. Ya, slash. En este caso lo vamos a poner 64. Recuerden que ese slash 64 corresponde a la longitud de prefijo, que es lo que nosotros conocemos en IP versión 4 como la máscara de red. Cumplen exactamente la misma función, o sea, determina el prefijo IP versión 6. El prefijo es la dirección de red. Y acuérdense que nosotros ya en las rutas estáticas es fundamental, porque yo cuando creo la ruta estática tengo que decir a qué dirección de red quiero que el paquete vaya. En IP versión 6 tengo que yo decir a qué prefijo quiero que el paquete viaje. Entonces, es solamente terminología, finalmente hace exactamente lo mismo. Entonces, la dirección de red es la dirección de prefijo. La máscara de red es la longitud de prefijo. Y la dirección de host es el interface ID. Exactamente igual. ¿Ya? Ahí está. Esa es la primera regla. La segunda regla dice que si yo tengo una secuencia de ceros contiguos, ¿sí? Por ejemplo, pongamos otra dirección. Pongamos la dirección, ¿qué se me ocurre? Vamos a poner ahí 2001, 2.0001, 2.0000, 2.0000, 2. Acordarse ahora que aquí cada dígito hexadecimal, acordarse, va a haber valores entre 0 y la F, ¿no? ¿Ya? Entre el 0 y la F. Otra cosa, en IP versión 6 ya no hay dirección de broadcast, o sea que eso no existe. O sea que ese concepto de que las dos primeras direcciones no se utilizan, la dirección de red y la dirección de broadcast, en IP versión 6 eso ya no existe, ¿no? La única dirección que no se puede utilizar es la de prefijo, que vendría a ser la dirección de red. Pero la última se puede utilizar sin ningún problema, porque no hay broadcast, no existe ese concepto del broadcast. Ya, entonces 2001, 001, 000, 000, y digamos que aquí no sé qué será. Vamos a poner, ya no vamos a inventarle. 0001, 0001, 0001 y finalmente 0001. Ya, listo. Entonces, lo que dice la segunda regla es que un grupo continuo de ceros, un grupo con, digamos en este caso, este grupo, ¿no? Que son 8 ceros. ¿Sí? Este grupo de 8 ceros, todos estos 8 ceros se puede reemplazar por esta nomenclatura, 2 puntos, 2 puntos. Ya, entonces en vez de escribir los 8 ceros, los 8, los 12, los ceros que haya, pero la condición es que tienen que ser contiguos. Y además se reemplaza una sola vez, no se puede reemplazar múltiples veces. O sea, si ustedes tienen aquí 0, 0 y acá digamos que también tengo 0, 0, ya se me ocurre. Pongamos eso para ver. Digamos que acá no era 1, sino era 0, 0. Ya, entonces acá también hay una secuencia, aquí nuevamente hay 8 ceros que se van a repetir, ¿no? O que están en secuencia. Ya, entonces
en teoría esto se debería reemplazar con 2 puntos, pero se debe reemplazar una sola vez. ¿Ya? Entonces ahora, ¿dónde reemplazo? La teoría dice que hay que reemplazar lo más cercano a la dirección de prefijo. Entonces, si es que esto es un enlace 64, que es lo que nosotros al menos vamos a manejar, el enlace 64, ¿qué es lo que se maneja en la realidad? ¿Sí? Entonces significaría que los primeros 64 bits corresponden al prefijo. Es decir, aquí están 16, 32, 48, 64. O sea, toda esta parte es del prefijo. El prefix. Y vamos a ponerle en otro color. Y toda esta parte de aquí sería el interface ID, ¿no? ¿Ya? Esto es del interface ID, identificador de interfaz. Lo que ya sabemos en IPv 4 es la dirección de red. ¿Ya? Entonces ahí tengo una cadena de ceros en el lado del prefijo y una cadena de ceros en el lado del interface ID. Entonces, ¿qué dice la regla? Bueno, 3 reglas. Primero, se reemplaza una sola vez. O sea, yo puedo reemplazar una sola vez una secuencia de ceros. Contigo, ¿ya? Sí, una sola vez. Segundo, se reemplaza la secuencia con el mayor número de ceros. ¿Ya? En este caso, no tendría forma de aplicar esa regla, ¿no? Porque aquí, ¿cuántos ceros tengo? 8. Y aquí, ¿cuántos tengo? 8. No hay ninguna cadena que sea mayor. ¿Ya? Entonces, pero si aquí hubieran 12 dígitos con ceros y acá 8 dígitos con cero, ya no me tienen que preguntar, ya saben dónde tienen que reemplazar. La regla dice donde haya mayor cantidad de ceros. ¿Ya? Y en el caso de que yo tenga secuencias de ceros similares en cuanto a número, la tercera regla dice que hay que reemplazar en el lado del prefijo. Ahí hay que reemplazar. O sea que en este caso, ¿cómo me quedaría la dirección? Me quedaría 2001, 2.1, 2.2 puntos, 1, 2.0, 2.0, 2.1, no, enlace 64. Ya, ahí me quedaría la dirección. ¿No es cierto? Porque ya saben que la primera regla dice que los ceros a la izquierda de un dígito no se pueden reemplazar. Ya. Entonces, todos estos 3 ceros desaparecen. Estos de aquí desaparecen, los dos. Porque hay 2 cadenas de número igual de ceros, pero esta es la cadena que está en el prefijo. Entonces, reemplazo con los 2 puntos, 2 puntos. Aquí estos 3 ceros se eliminan. Aquí los puede eliminar todo. ¿Qué se elimina? Se elimina los 3 primeros, aquí se eliminan los 3 primeros y aquí se eliminan los 3 primeros. Y resulta esa dirección, ¿no? 2001, 2.1, 2.2.1, 2.0, 2.0, 2.1/64. ¿Ya? Pues igualito ahí, ¿no? Ya saben ustedes ahí. ¿Cuántos bits reemplazamos? Ya acuérdense que aquí habían 16 y aquí 16, 32. O sea que estos 2 puntos reemplazan 32 bits puestos a 0. ¿Sí no? 32. Ya. Entonces, muy simple realmente. Y con eso ya nos evitamos tener que estar escribiendo toda la dirección. Ahí están las longitudes de prefijos que normalmente se utilizan dependiendo de cuál es a qué nivel se está entregando. Acuérdense que inicialmente los reals, o más bien más que los reals, recuerden que hay el IANA, ¿no? La Autoridad de Internet de Asignación de Números, que es la organización que se encarga de manejar todo el tema de las direcciones. La IANA le entrega los prefijos a los reals, a los registros regionales de Internet. Los registros regionales de Internet les entregan a los ISPs, ¿ya? Y los ISPs les entregan finalmente al usuario. O sea que aquí estaría el user. Entonces, dependiendo del nivel, lo que dice la teoría y lo que dice la recomendación es que al usuario se le debe entregar en lo posible siempre un enlace 64. ¿Ya? Por ahí alguna situación pasa, ya está bien, no un 64, pero en lo posible un enlace 64. ¿Ya? Los ISPs normalmente, a los ISPs se les entrega normalmente un slash 48 y a cada RIR normalmente se les está entregando un slash 32. Entonces, dependiendo, ¿no? Acuérdense que en el mundo hay 5 RIRs, que son ARIN, APNIC,
AFRINIC, LACNIC y RIP. Nada más, esos son los 5 RIRs, registros regionales de Internet que existen en el mundo. En nuestro caso nos corresponde el LACNIC, ¿no? El registro regional de América Latina y el Caribe. Ahí está, bueno, esa era la parte de los prefijos, ¿no? Ahora, ahí está la parte del Interface ID. Entonces, como les acabo de decir, la idea es que a nivel de usuario, en lo posible o recomendado, se le entregue un enlace 64. Eso significaría que el usuario al interior de su red tendría, ¿cuántas direcciones de IP versión 6? 2 elevado a la 64. Se dan cuenta, es el doble del espacio de IP versión 4 para cada usuario. O sea que la Politécnica tiene un 2 elevado a la 64. Igual que la UNAG, igual que el municipio de Riobamba, igual que el Consejo Provincial, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, entonces, ¿cuánto es 2 elevado a la 64? Ahí está, no, son 18 quintillones, ese es el número de direcciones que hay. Ahí está el número calculado, 18 quintillones, ya. Y bueno, y está puesto un ejemplo, ¿no? Para ver cuánto tiempo nos tardaríamos en agotar esas direcciones. Y el ejemplo dice que, supongamos que asignamos 10 millones de direcciones por segundo, cosa que es imposible, obviamente, ¿no? Pero está puesto el ejemplo, acuérdense que el papel aguanta todo. Porque en la práctica, ¿cómo asignan 10 millones de direcciones por segundo? No hay manera. Pero supongamos que asignamos 10 millones de direcciones por segundo, ¿ya? Y veamos, en un año hay 31.536.000 segundos, ya, que sería la multiplicación de la cantidad de segundos por minutos y por horas y por días, ya saben. Entonces, finalmente sale ese valor, ¿no? 31.536.000 segundos por año. Si ustedes multiplican eso por 10 millones, sabrían cuántas direcciones vamos a necesitar por cada año. Sería el número de 10 millones por segundo multiplicado por el número de segundos, me da esa dirección ahí, ¿no? Esa sería la cantidad de direcciones IP versión 6 que debería asignar cada año, ¿no? Esta es la cantidad de direcciones IP versión 6. A ver, serían trillones, millones. Ya, bueno, ahí. Y si dividimos quintillones, o sea, el número total para ese valor me sale 58.494 años. O sea que la Politécnica, imagínense, eso dice el cálculo matemático. De hecho, la Politécnica tiene ya como 8 años del prefijo y creo que ni usa. Nadie usa. Creo que algunos de los servidores ya tienen la dirección IP versión 6, pero internamente nosotros lo que tenemos es IP versión 4. Nuestras redes salen por IP versión 4. Porque fundamentalmente no todos los proveedores de Internet dan el servicio de Internet por IP versión 6. Al día de hoy solamente la CNT tiene implementado en toda su red IP versión 6. Pero ¿quién usa la CNT? Nadie. Telconet estaba en el proceso, no sé hasta dónde llegaron, realmente estaba en el proceso, pero lo que sí conozco aquí, el proveedor, el local, Maxnet, ellos están trabajando en la migración a IP versión 6. ¿Ya? Y obviamente que lo está haciendo un ingeniero del SPOS, ¿no? Un chico que se quiere graduar, está ahí trabajando ya como un año y no puede. ¿Ah? Ahí le vean, no, está como un loco así. Se ha olvidado las cosas básicas. El otro día vino a preguntar y le dije, ¿cómo pasó redes 1? Pero bueno, esos son los tipos de direcciones de IP versión 6 que existen. Como se dan cuenta, ya no hay direcciones broadcast, solamente hay únicas, múlticas y las énicas, que son bien interesantes. Las direcciones únicas hay 6 tipos, ¿no? 6 tipos de direcciones únicas. En IP versión 4, ¿cuántas hay? Tenemos la no especificada, esa sí tenemos. Tenemos la loopback, esa también tenemos en IP versión 4. Y tenemos la link local, ¿no? Esas. Y tenemos las direcciones privadas y las locales. Aquí en IP versión 4 también tenemos 4 tipos de direcciones. Ya. Aquí las direcciones globales son las que en IP versión 4 nos conocemos como IPs públicas. ¿Ya? Entonces, vean el rango de direcciones, las que empiezan desde 2000 en adelante son las globales. Se conocen como GUA, direcciones globales únicas, ¿no? Que son las direcciones públicas. O sea, dicho de otra manera, son las direcciones que tienen presencia en Internet. ¿Ya? Entonces, y son las que nos dan los proveedores, ¿no? Estas link local son muy interesantes, ya vamos a ver para qué nos sirve. De hecho, se usa mucho.
Los protocolos de enrutamiento utilizan esto, ¿verdad? Siempre. ¿Recuerdan? Los mensajes ELO tienen dirección de destino, la dirección del multicast y dirección de origen, la dirección link local. La dirección loopback tiene el mismo concepto de la loopback en IP versión 4, es decir, sirve para hacer pruebas internas de dos cosas. Primero, del protocolo, de la pila de protocolos TCP/IP, o sea, dentro del sistema operativo, para verificar si hay o no hay errores en el sistema operativo como tal. Y lo segundo, verificar que la tarjeta de red esté trabajando sin ningún problema. Por eso, nosotros a veces, o una recomendación cuando tengan problemas de conectividad locales, verifiquen primero que no haya problemas dentro de la tarjeta. Entonces, ping a la 127.0.0.1. ¿Ya? Entonces, si es que yo tengo respuesta de esa dirección, de ese ping, significa dos cosas. Que primero la tarjeta de red está operativa. 120.0.0.1, ya saben. Aunque realmente esto es /8. O sea, que significaría que yo podría hacer esto 127.255.255.254. Y debería responder. De hecho, va a responder sin ningún problema. Porque la dirección de loopback es la 127.0.0.0/8. Esa es la dirección de loopback. O sea que ahí están 2 elevado a la 24, ¿no? Dania, ¿cuánto es 2 elevado a la 24? ¿Quién se acuerda? 16.777.216. O sea que yo podría tener toda esa cantidad. El tema es que desde hace 40 años se han acostumbrado o nos hemos acostumbrado a utilizar la 127.0.0.1, pero puedo usar cualquiera de las que está instalada. Y entonces no se olviden, esa dirección me dice dos cosas: que la pila de protocolos dentro del sistema operativo está correctamente funcionando, y lo segundo, que la tarjeta de red está operativa, no hay ningún problema. Si esto no responde, ya saben que el problema es localmente. Entonces hay dos opciones: cambiar la tarjeta o cambiar el sistema operativo. Lo más rápido sería probar el sistema operativo, ¿no? Claro, verifican si el sistema operativo está funcionando, y si ya saben que el sistema operativo está operativo, les tocaría cambiar la tarjeta y ahí ya les va a funcionar. Ya. Ahora es muy raro. Antes era más común que las tarjetas se dañen. Ahora ya la electrónica de las tarjetas es mucho más robusta, así es que muy complicado, salvo que claro, ustedes vayan y le pongan ahí un cable de corriente 220, ¿no?, a la tarjeta, a ver qué pasa. Y lo que va a pasar es que se incendia la computadora, pero bueno, finalmente la tarjeta se daña. Pero de ahí, por alguna cuestión normal, no debería, normal, ¿no? En el país no pasan cosas normales. Ayer la cantidad de sedimentos de Coca-Cola Sinclair subió de manera exponencial en menos de 3 horas. Entonces, probablemente van a tener un feriado sin energía eléctrica, porque es lo que se viene, no hay Coca-Cola Sinclair. Sí. Ayer en la noche, en la tarde cerraron ya las compuertas porque la cantidad de sedimentos que hay obviamente está incontrolable. O sea, que está lloviendo, pero no solamente está llevando agua, sino tierra. Y a los famosos ingenieros, entre comillas, que diseñaron esto, no se les ocurrió ir poniendo un sedazo, ¿no?, en la casa para no tomar el jugo con las pepas de la fruta, que se pone un sedazo, ¿no? Entonces no se les ocurrió a estos inteligentes poner un sedazo. No hace falta ser ingeniero para darse cuenta de eso, ¿no? Claro. Si sé que la turbina va a estar con el agua generando corriente eléctrica, lo mínimo que se me debe ocurrir es de pronto llegue tierra, piedras, palos, animales, los hipopótamos muertos de la hacienda de Pablito Escobar. Claro. Entonces no se les ha ocurrido. ¿Por qué? Porque les pasa lo que les pasa a ustedes, que piensan que nunca les van a hackear, que nunca se van a dar cuenta que están copiando, o sea, eso. O sea, no supongan cosas que son obvias. Entonces eso pasa, y nos pasa a nivel de todo. Cuando diseñan una red, no voy a hacer esta parte porque ¿quién me va a atacar? ¿Quién se va a dar cuenta que no he puesto la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6? Esas cosas son muy comunes. O ya a nivel de soporte, la compañera secretaria que tiene pegado el papelito, ¿quién va a venir a ver? Todos van a venir a ver. Van a dar cuenta que dice ahí Banco de Pichincha, cuenta número tal, clave tal, y ya, se acabó. Entonces, es los mitos que uno supone tener, pero bueno, finalmente creo que nos vamos a quedar sin energía. Entonces, aprovecharán para meditar
y darse cuenta qué están haciendo de su vida. No les fue tan bien en el parcial, ¿no? O sea, no nos fue tan bien. Y hay gente que le fue mal realmente. Claro. Yo esperaba 7 u 8. Bueno, hace 20 años nadie sacaba 8 realmente en el primer parcial. Pero esperaba que esta vez sea Johan el que demuestre que sí, pero todavía es joven, tranquilo, tiene una matrícula más. No pasa nada. Pero sí les fue mal, ¿verdad? Cuando hacen nada. Y bueno, y a los que no vinieron ayer, ya no les voy a volver a tomar taller. Es pérdida de tiempo con ustedes realmente hacer un taller. La verdad es pérdida de tiempo para ustedes y para mí. Porque se pueden acopiar. No todos, pero la mayoría se copia. Entonces basta que uno copie y ya hace quedar mal a los 38 restantes. Claro. Entonces, pero bueno, sigamos en esto ya. Y ayer ya hablamos ya hicimos un llamado a la conciencia. Es como la emisora y un llamado a la conciencia. Bueno, ¿qué más? Las direcciones no especificadas, esa 2 puntos es como ¿se acuerdan ahora que creamos las rutas por defecto? Era 0.0.0.0, o sea, no había dirección, o era una dirección sin especificar. Entonces en IP versión 6 es más fácil, vean, ahí está, 2 puntos, y se acabó. Porque cuando cree una ruta estática por defecto, ¿qué será? Ya no será 0, 0, 0, sino 2 puntos. Y listo, no pasa nada. Esas direcciones Unique Local, en principio la idea de las Unique Local eran las direcciones privadas de IP versión 4. Para tener un rango de direcciones que se utilice en las redes LAN de las empresas. Pero en el último evento de IP versión 6 en el que estuve presente virtualmente, la gente dice que eso fue un desperdicio y la gente está arrepentida porque eso nadie está usando. A nadie le interesa usar eso. ¿Por qué? Porque se van a tardar 58.494 años en terminarse un bloque de direcciones públicas en cada red. Y hasta el mes anterior, de todo el espacio de direcciones está asignado en el mundo menos del 5%. O sea que todavía nos queda un 95%. Imagínense, si en 24 años nos hemos consumido el 5%, hacemos una matemática muy simple, se supondría que de aquí en probablemente unos 500 años capaz nos terminamos las direcciones de IP versión 6, ¿no? Pero ya nadie de nosotros existirá. Entonces ya que se acaben, que usen las direcciones que quieran, ¿no? Ya no me interesa. ¿Ya? Esta parte es importantísima, no hay dirección broadcast, eso no existe. ¿Ya? Y ese es el RFC que define el tipo de direcciones de ahí. Y acuérdense que, igualito, ¿no? Dirección de origen, dirección de destino. La dirección de origen siempre tiene que ser una dirección única, o sea que la dirección de origen puede ser cualquier dirección de este tipo, ¿no? O sea, puede ser una global, una link local, una loopback, una no especificada, una unique local o una embebida. Esa ya no les expliqué porque ahí está clarito, ¿no? Aquí es una dirección IP versión 6 embebida. Es una dirección IP versión 6 que dentro de la misma tiene una dirección IP versión 4. Ahí dice, embebida con IP versión 4. Entonces ya ni siquiera debería explicar esta partecita. Y la dirección de destino, ahí sí puede ser únicas, puede ser múltiples o puede ser énicas. Y hay un poco el detalle de las direcciones que existen, ¿sí? De las direcciones globales, son las ruteables. Estas son las que el router permite la salida hacia internet. Cuando una dirección de origen es GUA, el paquete sale a ese internet. ¿Ya? Claro, cuando es una link local, el paquete obviamente no sale a internet. Un poco el detalle ahí de la dirección global únicas, dirección global únicas. ¿Ya? De ahí está, vean el bloque de direcciones. De hecho, esto es la primera asignación que se entregó unos años atrás, hace 18 años, ¿no? Vean, hace 18 años, la IANA le entregó a Latinoamérica y el Caribe 2800. 00/2 y de ahí para adelante, ¿no? O sea que en Latinoamérica, ¿cuántas direcciones tenemos? 2 elevado a la 106, ¿no? ¿cuánto sería? 12, 116, ¿no? Para hacer 128. La dirección es 128 bits. Tengo /12, ¿cuánto me falta? 116. O sea que en Latinoamérica tenemos un espacio de 2 elevado a la 116. Entonces imagínense, si 2 elevado a la 64 se van a tardar 58.000 años, imagínense en cuánto se tardaría 2 elevado a la 116. Entonces, bastante, ¿ya? Más que suficiente.
Me parece que de ahí habían asignado unos 2 bloques más a cada uno de los RIF, pero no ha hecho falta. Ni en el primer bloque se han consumido menos del 10%. Y verán que Latinoamérica es el país que más registro de direcciones de IP versión 6 tiene al día de hoy, más que Estados Unidos, comparado con la cantidad con el tamaño del país y obviamente la cantidad de usuarios, ¿no? O sea, si bien es cierto, China es el país más grande que hay en el mundo y también hay la mayor cantidad de población, pero comparado entre poblaciones, ellos tienen un mínimo porcentaje de uso de IP versión 6 frente al tema de Latinoamérica. ¿Sí? Dime si preguntar. Ya, hay algunas opciones en las que se pueden asignar estas direcciones globales. La forma manual, ya no hace falta que les explique, y la forma dinámica, ¿no? ¿Ya? La forma dinámica es a través del Slack. El Slack es un mecanismo que tiene el protocolo para la asignación automática de las direcciones. Ya la vamos a ver aquí en un momentito. Eso nos tomará unos 10 minutos nada más. ¿Ya? Entonces, el Slack, autoconfiguración de direcciones sin estado, es la traducción de eso, ¿no? ¿Ya? Y la otra opción dinámica que nosotros estamos acostumbrados en IP versión 4 es el DHCP. ¿Sí? Pero en IP versión 6 yo no configuro nada y ya se configura el dispositivo final de usuario. O sea que se hace autoconfiguración sin DHCP. Por eso se llama sin estado. ¿Ya? Y la otra opción es que lo haga a través de DHCP. Pero la verdad que no he visto redes en las que haya la necesidad de implementar DHCP. Pero puede ser que yo no quiero que el router lo haga de manera automática, sino yo necesito hacerlo de manera, entre comillas, controlada a través del DHCP. ¿Ya? El mecanismo de autoconfiguración de direcciones sin estado le pasa al cliente final 3 parámetros. De los 4 parámetros que se necesitan, 3 parámetros. Primero, el Interface ID, que es la dirección. ¿Ya? Le pasa el prefix ID y le pasa la longitud de prefijo, el prefix length. Ahora, ¿cómo hace el dispositivo para finalmente calcular este Interface ID? Hay 2 opciones: que yo lo haga de manera manual, o sea, que yo escriba el prefix ID, o lo otro es que le configure, aunque está ya configurado por defecto, para que se calcule de manera automática. El proceso para calcular de manera automática se llama EUI. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace el proceso? De hecho, para ser más exactos, EUI 64 es como se llama eso. Es un proceso de generación de 64 bits definido por la IEEE, que lo que hace es tomar la dirección MAC address, que tiene 48 bits, y sumarle 16 bits. Entonces 48 más 16 es 64, ¿no? Entonces ya con eso yo ya tengo el Interface ID que tiene 64 bits. ¿Qué es lo que necesito? El Prefix ID, ¿cuántos bits tiene? 64 bits. Y ahí están los 128 bits de la dirección. ¿Ya? Entonces, estas 3 cosas automáticamente es pasada al usuario. Lo único que no se le envía al usuario a través de este proceso del Slack es la dirección de DNS, ¿no? Slack con doble A. El DNS no se envía, la dirección de DNS no se envía. ¿Ya? Entonces, si necesitamos enviar un DNS IP versión 6, la única opción es utilizar un DHCP. Pero un DHCP que solamente le envíe el DNS. ¿Ya? Y acá en la configuración stateful, que sería completa, acá sí deberíamos enviar la longitud de prefijo, el prefijo y la dirección del DNS, ¿no? Entonces ahí hay diferentes opciones de cómo usted se lo puede hacer. Ya hay un poco la configuración, ya lo vamos a hacer. Y esta parte es interesante. En IP versión 6 no existe, primero no hay el concepto de VLCM, eso no existe. ¿Ya? Lo único que existen es el tema de las subredes. En el sentido, porque en IP versión 4, ¿para qué diseñamos subredes? Para evitar el agotamiento de las direcciones, ¿no? Pero aquí vean, 58.000 años. O sea, no me interesa, es más desperdicio. De hecho, el mensaje de la gente del ACNIC es: vean, usen como quieran, pero usen. Desperdicien, pero usen. Nadie está usando. ¿Y por qué no usan? Porque la gente no sabe. Es el problema. ¿Sí? Los, entre comillas, ingenieros no saben. Entonces, por eso es que siempre
la humanidad, ¿no? Echa la regla, echa la trampa, ¿no? Entonces, se ha creado un mercado negro de direcciones IP versión 4, de los grandes proveedores que al principio compraron bloques de direcciones IP versión 4. Entonces, como ahora ya no hay, porque si va un cliente y le pregunta a LACNIC, vea, señores LACNIC, necesito un bloque IP versión 4, le van a decir, vea, revise la teoría, hace 15 años eso ya no existe. Ningún RIS tiene, ninguno. El único que creo que tiene por ahí unos prefijos es Afrinic, pero ellos no están. De hecho, la última publicación fue que ellos no van a vender a nadie, porque ellos quieren que también se utilice IP versión 6. ¿Ya? Pero LACNIC ya, de hecho LACNIC no son 10 años, son 12 años. En julio del 2012, LACNIC dijo, señores, en Latinoamérica ya no hay direcciones IP versión 4 públicas. Acordarán que cuando hablamos del agotamiento hablamos siempre de las direcciones públicas. Las privadas no, ¿por qué? Porque ya sabemos que como se pueden repetir, como no son ruteables, esos no importa que estén dentro. Pero, ¿qué va a pasar con las direcciones IP versión 4 privadas cuando ya el core de las redes sea IP versión 6? Van a tener que desaparecer, pues. Si no, vamos a tener que utilizar ahora un túnel 426, ¿no? Claro. Si el tráfico de la red LAN es IP versión 4 y ya todas las redes de los proveedores de IP versión 6, los protocolos no son compatibles. Entonces, ¿qué nos va a tocar hacer? Crear un túnel 426. No tendría sentido, ¿no? Lo técnicamente adecuado, ¿qué sería? Que la LAN también tenga IP versión 6 y que todo sea nativo. Claro. O sea, estos mecanismos de transición se han creado para eso, para la transición, no para quedarnos ahí toda la vida. Pero regresando a lo que les estaba comentando, hay un mercado negro de direcciones IP versión 4. Entonces, hay ciertos ingenieros, entre comillas, ¿ya? Y digo entre comillas porque, vean, se supone que es el que conoce, ¿no? Y entonces prefiere pagar mensualmente por un bloque de direcciones. De hecho, AWS tiene un bloque de direcciones IP versión 4. Y para tratar de que la gente no compre, ¿sí? Porque al final ellos venden, ¿no? Entonces, desde hace como 2 meses, cada dirección IP están cobrando $150 mensuales de arrendamiento. ¿Quiere direcciones IP? O sea, usted tiene 2 opciones. Utilice mi servicio con IP versión 6, que no le cuesta nada, o utilice el servicio con IP versión 4, pero pague $150 por cada dirección que necesita. ¿Cuántas necesita? Deme 10. $1,500 mensuales. Para Amazon, felices. Igual. Y para ustedes también, ¿no? Feliz. Pero ¿a quién le duele? Al gerente financiero de la empresa y al dueño de la empresa. Porque va a llegar alguien que sepa y le va a decir, ve, ingeniero, ustedes tienen aquí un monto de $18,000 al año. ¿Por qué paga? Porque necesitamos, pero se puede usar IP versión 6. ¿Para qué viene pagando? Ya ha venido pagando 4 años. ¿Quién es el ingeniero? Esas son las cosas que están pasando y las cosas que pueden llegar a pasar. En cambio, ustedes llegan, el ingeniero José Samaniego llega y le dice, vea, le tengo la solución, no pague 18,000. De esos 18,000, súbame el sueldo a mí, págueme 5,000. Yo le resuelvo el problema, le voy a poner IP versión 6, no tiene que pagar nada adicional. Pero, vuelvo y repito, no hay esos ingenieros que no han aprendido IP versión 6 y que van a la red sin saber IP versión 6. Entonces, hay que aprender IP versión 6. Hay que aprender IP versión 6, ya. Entonces, bueno, terminando esta partecita, las subredes en IP versión 6 se hacen básicamente para organización. Y a diferencia de IP versión 4, las subredes no se hacen en la parte del Interface ID. Acuérdense que en IP versión 4, ¿dónde se hace la subred? En la parte de host. La parte de red no se toca. Aquí es al contrario. El Interface ID no se toca. Lo que tocamos es el Prefix ID. Y además ya está definido un número máximo de bits que yo voy a utilizar para las subredes. De los 64 bits del Interface ID, está definido 16 bits para las subredes. Más que suficiente. La gente hizo estudios, analizó y se dio cuenta de que no hace falta más de eso. Si tengo 16 bits, ¿cuántas subredes podría llegar a tener en IP versión 6? 2 elevado a la 16, que eso es 65.536 subredes, que para la mayoría, por no decir a todas las empresas del mundo, es más que suficiente. Entonces, usted quiere hacer subredes, no hay problema, del NAT 64 que antes tenía usted como prefijo, ahora ya no va a tener 64, va a tener 48. Y esos 16 bits usted va a utilizarlo para hacer subredes, ¿ya? Si necesita. La Politécnica no necesita, tiene un NAT 64.
Y bueno, ahí está un poco el detalle, ¿no? Lo que les acabo de mencionar. Entonces ahí está la dirección IP versión 6. Vean, los números hexadecimales que están en rojo, esos son de la parte del interface ID, eso no se toca. Y esto de aquí es lo que va cambiando, ¿no? Entonces para la primera red, ¿qué ha habido? ¿Qué había misa? O sea, ¿qué están cantando ahí? ¿O es ópera? ¿Había misa? No. Ahí está la regla, ¿no? 314, 3 hextext. Verán que no son 3 bytes. 3 hextext para el prefijo, para el prefix ID. 1 hextext para el subnet ID. Y 4 hextext para el interface ID. Esa es la regla 314 de IP versión 6. Y las subredes aquí es muy simple, ¿no? Vean. 000, 001, 002 y así. Cuando se me acabe, cuando llegue al 00F, ¿qué será? 0010, 0011, 00 y así sustantivamente, ¿no? O sea, por eso digo que en IP versión 6 las subredes es más bien para organización, ¿sí? No porque se van a cortar las direcciones, ¿ya? Pero al menos en el medio, aquí en el país, que yo sepa, nadie tiene implementado subredes. Ya estamos hablando de redes muy grandes, ¿no? En las que se necesita tener una organización. Bueno, esta parte del Slack ya vamos a revisar. Y con esto ya terminamos. Este es el proceso del EUI64. ¿Qué es lo que hace? El interface ID necesita 64 bits. Yo tengo la dirección MAC address que tiene 48 bits y que también está en formato hexadecimal, solamente que es 48 bits. Entonces, este proceso lo que hace es básicamente eso, ¿no? Toma la dirección MAC address que tiene 48 bits y divide. Los primeros 24 bits se conoce como el OI, identificador único organizacional, el fabricante de la tarjeta de red. ¿Ya? Ese OI, ya hemos de ver más adelante, pero ese OI es el número que la IEEE le entrega al fabricante. Le entregó a Cisco. Por eso la IEEE tiene plata, ¿no? Porque eso no es gratis. La IEEE le vende eso a los fabricantes. Entonces imagínense a Cisco, vean, no pague 10 millones, pague 1 millón. ¿Ya? Y Cisco creo que tienen como 8 o 9 OIs. O sea que mija. Y así como tiene Cisco, tiene Huawei, tiene Jun, todos, absolutamente todos. ¿Sí? Los fabricantes de las cámaras, todos. Los fabricantes de los equipitos de esos que nos dejan en la casa, los proveedores, también, porque tienen puertos de Ethernet. Claro, esos puertos de Ethernet, y si soporta IP versión 6, necesitamos OIs. O sea que eso, en todo el mundo están los OIs. Por eso es que la IEEE intenta regalar plata haciendo estos cursos, tipo de cosas. Tiene tanta plata, ¿sabes? Pero bueno, entonces, sigamos ahí. 24 bits del OI, 24 bits del número de serie de la tarjeta, ahí está separado. Y en la mitad pone esta secuencia, ¿no? F, 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 los 16 bits que le falta a la MAC address para llegar a ser 64 bits. ¿Ya? Y luego hace un cambio, ¿no? El segundo bit menos significativo del primer byte se cambia. O sea, si está 0 se pone 1, si está 1 se pone 0. Esto es lo que básicamente se hace. Es el proceso del OI. ¿Ya? Entonces, como son 64 bits, estos 64 bits tranquilamente se pueden transformar en ¿cuántos bytes? Si son 64 bits, en 8 bytes, ¿no? Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están los 8 bytes. Y este sería el primer byte más significativo, ¿no? Y este de acá sería el último byte menos significativo. ¿Ya? Y del primer byte más significativo, el segundo bit menos significativo, acuérdense que los bits más a la derecha son los menos significativos por los valores posicionales, 1, 2, 4 y así. Ya saben, eso no tengo que explicarles. Entonces, el segundo bit menos significativo del primer byte más significativo se cambia. Si es 0 se pone 1, si es 1 se pone 0. Y luego se transforma y ahí ya tienen ustedes los 64 bits del interface ID. Más los 64 bits de la dirección de prefijo, ya tenemos la dirección. ¿Sí está claro? Ya vamos a ver ahí cómo se hace. Y bueno, hay un poco el detalle de las direcciones lin local, que ya, eso es lectura nada más. Veamos el acceso veamos la configuración de IP versión 6 rapidito ahí. Ya, entonces, ya ha habido abajo, no sé qué abrir, para variar. La clave para la asistencia. Ya. Y no les de modificar, ya ya perdieron por faltas, ya no pasa nada.
Igual, da lo mismo, ¿no? Si por notas nos va a ir mal, la asistencia es. De 2 puntos por la asistencia. Leyó la mente. Levantarán la. Mientras vamos probando eso. Ahí está prendido y vamos a hacer nuestro laboratorio de Slack. Este rato ya les configuro. Slack. Entonces, está cantando o gritando por allá. Voy a poner el switch. Ya. Y le voy a poner el router. Vamos a poner el router. Y vamos a poner un servidor. Y le voy a poner un cliente, ¿no? El Ubuntu. Ahí está. Ya le voy a poner. Le voy a poner estos 3 equipos ahí. Este es el router. Sí, sí. Este el foco nomás brilla, pero loco. Voy a conectarle al router y le voy a conectar a los equipos nada más. Ya. Y le voy a prender al switch, obviamente. Ahora, verán, esto funciona con ICMP versión 6. Vamos a ver. Vamos a aprender a esto. Entonces, vamos a ver cómo funciona el tema del Slack. Slack. Creo que la PIE debería convertirse en escuela de arte, ¿no? Y cultura. ¿Cierto? Sí, porque copa electrónica, cantantes cada rato, o sea, ya debería desaparecer las ingenierías y más bien ser escuela de artes, escuela de bellas artes. ¿Ya? Y después que no dejan hacer clases. Ya, entonces, veamos ahí. Está bien, No, vamos a ver. hay que ver. Yo no 4 de entiendo mayo eso. dice al serio. Les voy a ver dónde está. ¿Sí están todos? Levante la mano quién no está. Alex Agualsaca. Diego Altamirano. Jessica Arias. Ya ven que no ha venido. Ya creo que la perdimos. Creo que la perdimos. Jessica está. La dirección, digamos que 2001, 2.1, 2.1, 2.1, 2.1, 2.2.1. Sí, Ya. Entonces verán. Esa es la dirección que vamos a usar. Vamos a ponerle ahí. Aplicar. Esa es la dirección que le voy a poner a la interfaz del router. Lo único que hay que hacer, para los que no saben y es la primera vez que ven esto, lo único que hay que hacer es configurar la dirección IP en el router, nada más. Y además hay que verificar, en el caso de Cisco no hace falta, pero hay que verificar que el equipo esté enviando estos mensajes y recibiendo estos mensajes. El mensaje RA, que es el de advertencia o de anuncios del router. Entonces vamos a ponerle por ahí para explicar cómo funciona. Esto está en la teoría, ¿no? Ustedes tienen la teoría en el documentito. Pero ¿cómo funciona el tema este del Slack? Funciona cuando el dispositivo se enciende, lo que hace el dispositivo es enviarle un mensaje RS. Ya vamos a ver. Entonces este mensaje RS va a ser un mensaje ICMP versión 6. ICMP versión 6. Entonces en IP versión 6 el ICMP no sirve solamente para ping y para traceroute, sino ya hay muchas cosas, muchos comandos, muchos mensajes que están dentro de la operación del protocolo como tal.
Por eso es que es muy importante entender cómo funciona ICMP. Entonces, ICMP, ¿cómo se encapsula? En IP versión 6. En este caso, en IP versión 6. En IP versión 4 está el mensaje de ICMP y se encapsula en IP versión 4. Aquí lo mismo, solamente que se encapsula en IP versión 6, ¿sí o no? Entonces, a nivel de la cabecera IP, vamos a tener dirección de origen y dirección de destino. Entonces, ya vamos a ver que la dirección de origen va a ser la dirección link local. Las direcciones link local son las direcciones que inician con el FF80. F80, dos puntos, algo ahí, ya vamos a ver ese algo que significa. Entonces, cuando ustedes vean una dirección así, FE80, dos puntos, ¿cuántos bits deberían hacer falta ahí? ¿Cuántos bits deberían hacer falta ahí para que tengan la dirección IP versión 6? 112, ¿no? Porque ¿cuántos bits tengo aquí? 16. La dirección IP versión 6, ¿cuántos bits tiene? 128. 128 menos 16, en mis tiempos, 112. O sea que el sistema completa los 112 bits. Lo que siempre vamos a tener es el FF80. El resto lo completa el computador, el router, el switch, lo que sea. Ya, entonces ya vamos a ver cómo es que funciona eso, ¿ya? Entonces, la dirección link local como dirección de origen y como dirección de destino, una dirección de multicast IP versión 6, que ya vamos a ver qué dirección de multicast es. ¿Ya? Entonces, el RS es el mensaje del dispositivo, del host, al router. Voy a poner eso. Router. Ese es el mensaje RS, Route Solicitation. O Router Solicitation, o solicitud al router sería la traducción. ¿Qué le solicita? Oye, necesito una dirección de prefijo y necesito una longitud de prefijo. Con esos datos yo me encargo de generar la dirección IP. El sistema operativo se encarga de generar la dirección IP. ¿Qué es lo que hace? Toma la dirección de prefijo que viene en el mensaje y le hace un proceso de UI64 a su MAC address. Yo obtendría los 64 bits del interface ID, 64 bits del prefijo, más 64 bits de la dirección MAC, más el OI, los 128 bits, y construye su dirección IP versión 6. Acordaránse que la dirección IP versión 6, IPv6, tiene 128 bits. De esos 128 bits, 64 bits del prefix ID y 64 bits del interface ID. ¿Cómo construye el host del interface ID? La dirección MAC más el proceso de EUI. Y con ese proceso finalmente obtiene los 64 bits del interface ID, ¿no es cierto? Así funciona. Este mensaje RS va a llegar hacia el router. El mensaje va a llegar al router. ¿Qué hace el router? El router tiene que responder. ¿Con qué responde? El router responde con un RA. Route Advertisement o anuncio del router. Es el mensaje que envía el router al host o a los hosts. Router. El router al host. ¿Ya? También es un mensaje ICMP versión 6. De hecho, cambiamos aquí el color de la letra para que veamos. Que se pueda ver, ya ahí está, creo que sí se nota, ahí está, sí está bien. Ya, entonces el RA es el mensaje que el router le responde al RS que solicitó el host. ¿Ya? También es un mensaje ICMP versión 6 y tiene dirección de origen, una link local. ¿Qué link local? La del router. ¿Y cuál dirección de destino? Una dirección de destino de múltiples. Entonces voy a capturar aquí, voy a levantar esto antes de hacer cualquier cosa para que veamos los mensajes. 5 minutos y terminamos. Y le voy a decir que me capture ICMP versión 6. ICMP versión 6. Le doy un enter y ahí está. Está en blanco porque todavía no ha pasado nada. Listo, voy a prender al router. Voy a prender al router. Obviamente que para que pueda pasar sus mensajes el switch tiene que estar prendido. ¿Ya? Pero la configuración finalmente se hace en el router. Nada más. Vamos a levantar la consola en el router. ¿Ya? Estamos en el router, entonces configure terminal y interface E00, me parece que era. Sí. La E00. Y ahí le voy a poner esta dirección que ya habíamos dicho: 2001, 2.1, 2.1, 2.1, 2.2.1. Los primeros 64 bits, la
dirección de prefijo y los últimos 64 bits, la dirección de la tarjeta, que en términos de IP versión 6 se llama Interface ID. Ya se acordarán de eso. Pues, ¿qué hago? Lo único que hay que hacer es configurar la dirección IP versión 6 de la interfaz del router que conecta a la LAN. Ya, entonces, el comando ya saben, ¿no? IPv6, IPv6 apps, igualito como hicimos en IP versión 4. Solamente que ahora IPv6 apps, nada más. La dirección IP, 2001, 2.1, 2.1, 2.1, hasta ahí estaría la dirección de prefijo 2.2.1/64. Enter. ¿Qué dice? Falta uno. Ah, ya. Me olvidé algo. El router soporta IP versión 6, pero no está activado. Entonces hay que activar, ¿no? IPv6 y únicas router. Ya, ahí está. Ese es el primer comando que hay que hacer. Me olvidé yo. IPv6 y únicas routing. Si es que eso no se está, si ese comando no lo pongo en el equipo Cisco, no se activa el soporte de IP versión 6. Y ahora sí me voy a la interfaz. 00, IPv6, 2001, 2.1, 2.1, 2.2.1 y las 64. Ah, me faltó el address aquí. IPv6, ADB. Ya, ahora sí ya no me dio ningún error. Al final salió un mensaje de que la subnet es un router Anycast, ¿no? Así, un warning, más que un error, un warning, una advertencia, un peligro ahí, porque no estaba activado el soporte de IP versión 6 dentro del router. ¿Ya? Y lo segundo, acuérdense que hay que prender la interfaz, porque la interfaz está apagada, igual que en IP versión 4, no shutdown. Y ahí debería empezar la magia, ¿no es cierto? No shutdown, ¿ya? Veamos. Se prendió la interfaz, ya debe estar prendida la interfaz. Veamos si empezó a capturar algo ya. Y ya se comenzaron a enviar mensajes, vean ahí está. ¿Sí? Ahí hay un route advertisement que es el que anuncia, ¿no? Pero hay otros mensajes como el neighbor solicitation. El neighbor solicitation es el mensaje, es parte o es como el mensaje ARP que hay en IPv4. ¿Para qué sirve ARP en IPv4? Para descubrir la MAC address a partir del IPv4. En IPv6 no funciona ARP. En IPv6 hay un protocolo de descubrimiento. Ya salgo, niños, regáleme 2 minutitos. ¿Ya? En IPv6 hay un protocolo llamado descubrimiento de vecinos que hace lo del protocolo ARP. ¿Ya? Entonces, todavía no hay ningún, vamos a ver aquí los mensajes, vean, no hay ningún route solicitation. ¿Por qué? Porque los clientes todavía no se han conectado, no se han prendido. Entonces, si le prendo al cliente, le voy a prender al cliente. Verán que no he configurado nada aquí, ¿no? Esta configuración es para IP versión 4, no es para IP versión 6. Entonces, lo único que hay que hacer es prender al equipo, nada más. Y en ese momento que el equipo se prenda, espero que se prenda el equipo, en el momento que se prende el equipo, lo que va a pasar es que él va a empezar a enviar, ya se prendió, él va a comenzar a enviar mensajes, route solicitation. Ahí está, vean, route solicitation, ya se enviaron. Vean la dirección MAC address, esta es la dirección de origen, la link local, esta es la dirección de destino. Pero veamos aquí, en el host, debe haber ya una dirección IP. Si hago aquí un ipconfig eth0, ahora ya tengo la dirección IP versión 6, está por aquí. Vean. Esta es la link local, no veamos si ya lo pasó. Sí, ahí no le pasó. Se asignó es la link local, pero no me está pasando la. Veamos si ya me pasó la configuración del cliente. La interfaz y pues vamos a aprender. No, ya terminamos. Ahí se apagó, vamos a aprenderle. Porque ellos están enviando ya el route solicitation. Ya le pasó, vean, ahí está. Era porque la
el router no estaba recibiendo correctamente. Ahí está, ¿no? Ya le pasó la dirección automáticamente, ya se creó, vean. Desde 2001 es lo que me envió el router. Y él construyó el resto de los 64 bits. ¿Sí? Si es que revisan, es similar a la dirección MAC address. Vean, ahí está. Esta es la MAC address y este es el interface ID. Entonces, ¿qué es lo que hizo el computador? Tomó esto y con el proceso del EOI acaba de construir. Y lo mismo debe estar en el host, ¿no? Veamos ahí. En el host. Apaguemos el código, vamos a aprender. Vamos a aprender. En el servidor ya le pasó. Vamos en el host ya le pasó. Vamos ahí. Aquí. No, aquí no me pasa. No, ya me pasó. Esa es la del host, ¿no? No, pero me pasa solamente la local está construyendo, no está pasando la. Sí, solamente le está pasando la. En el servidor ya le pasó, aquí en el cliente no le pasa. Vamos a ver por qué no le pasa. Bueno, resolvemos eso la próxima semana. Pero algo está pasando, no le pasa al cliente, al servidor ya le pasó. Vamos aquí en la máquina, al servidor ya le pasó, pero al cliente no le pasa. Al servidor sí le pasó, vean, ahí está. Pero al cliente no le pasa. Y ya le volvimos a pagar y volvemos a aprender. Vean. ¿Sí les pasó? Aquí no le pasó, ya voy a ver qué le pasó. Listo, chicos, nos vemos la semana.